hermanos. Siéntanse bienvenidos. Y le damos gracias al Señor porque hemos llegado al cuarto capítulo de Jonás. Queríamos recordar que hoy estamos solo con los niños de 1 a 3 en el aula, porque hay cena del Señor, los más grandecitos los dejamos, pero les imprimimos un material para que se lo dé a su niño, para que pueda, a medida que vamos predicando, pueda ver el material, y tienen algunas actividades que tienen que ver con la predicación, que pueden ir desarrollando también y aprendiendo de Jonás. Todos los niños de 4, 5, 6, 7, 8 años, ahí pueden ir trabajando. Estamos en el capítulo 4, como le decíamos, por la gracia del Señor hemos llegado al final. Como nuestro hermano William oró, vamos a comenzar. Y quisiera comenzar hablándole en esta tarde de la ira. No me levanten la mano, pero si yo preguntara cuántos de ustedes se han airado alguna vez, ya me la levantaron. Algunos levantaron las 2 manos y los 2 pies. Hay un tenista australiano, a los que les gusta el tenis quizás lo conocen, que él se aira mucho. Él siempre está airado. Él rompe las raquetas de tenis. Si la pelota da en la línea y el juez dice que no era punto para él, él se enoja y ahí responde en ira. A veces vamos en el carro y vemos cómo los conductores andan airados. Quizás alguno de ustedes es un conductor airado. Cuando vamos para la casa hay una carretera que es solo de 2 vías y tiene esta línea amarilla que tú no debes cruzar. Casi siempre los viernes en la noche es de noche. A mí me da temor manejar demasiado rápido y vamos ahí a 40 millas en ese momento para poder reaccionar. Y a veces tienes un carro atrás bien enojado y de pronto se adelanta y él quiere pasar y muestra su ira. A veces escuchamos por los noticieros, desgraciadamente por un ataque de ira, situaciones que pasan en la familia, un hijo que mata a su madre, enojado, airado. Vemos un padre que desgraciadamente en un ataque de ira le quita la vida a la familia y después termina él quitándose la vida. En ocasiones, aquí no tanto porque las casas tienen insulación, pero los que vivimos en otros países de construcción de mampostería o de madera, recordamos cómo nuestros vecinos se gritaban los unos a los otros, y si vivías en un edificio como el mío, ya se sabía cuáles eran los apartamentos que más gritaban y cuál era lo que menos. Uno estaba jugando y veía los matrimonios airados, gritándose, peleándose. Pero lastimosamente los cristianos también nos airamos. Lastimosamente lo hacemos con demasiada frecuencia. James Adams, un consejero y pastor cristiano, decía que probablemente 90% de los casos que vienen a consejería sean por algún problema relacionado con la ira. El escritor de donde saqué esta pequeña introducción, no sé bien cómo se dice en inglés, suena algo como J. Neuheiser, después se lo puedo escribir si usted quiere, y dice que en su experiencia el otro 10% también. ¿Qué es lo que está diciendo? 100% de los casos que van a consejería, algo tiene que ver con la ira. Y si los que van a consejería son cristianos, ¿qué significa? Prácticamente casi el 100% de los cristianos, de una manera u otra, estamos luchando con la ira. Él da algunos ejemplos y él dice, la esposa de Miguel lo traicionó. Ella le pidió perdón a Miguel, ella está arrepentida de corazón. Miguel ha decidido seguir viviendo con ella, pero cada vez que Miguel recuerda que ella lo traicionó, Miguel cae en ira, explota, empieza a decirle palabras desagradables y empieza a tratar mal a su esposa. Natalia se altera con su esposo David. Y ahí tenemos a Natalia que se aira con facilidad, ella quiere resolver los problemas matrimoniales con David y David un poquito que le ignora, que no le hace caso, y eso hace que ella esté en ira, de forma tal que David siente miedo de él y de los niños. No vaya a ser que en un ataque de ira ella pueda hacerle algo a los niños o darle un golpe a él mismo. Hay mujeres que son bien fuertes. Cásense con una esposa más pequeña que usted. Patricia, es broma. Patricia tiene un nuevo jefe cristiano y ella pensaba que este nuevo jefe cristiano las cosas iban a ser diferentes. Pero resulta que hay ciertos problemas económicos en la empresa y el jefe siempre está airado, peleándole, criticándola, señalando cualquier pequeña equivocación que ella comete. Lo cierto es, amados hermanos, que la ira es un estado emocional
que varía en intensidad y que puede ir de una irritación moderada, cuando usted siente una pequeña irritación como, usted se airó, y la ira es pecado, hasta la más terrible, que es esta furia, esta rabia intensa, que las personas golpean la pared, o tiran duro la puerta, o gritan bien encolerizados. También es ira y también es pecado. Cuando lo hacemos estamos pecando contra Dios. Robert John dice lo siguiente, y escuche bien, esta es la parte que más me interesa de todo lo que hemos dicho. Y él dice, la ira es la respuesta activa de todo nuestro ser que se expresa en un juicio moral negativo contra el mal percibido. Un poquito más claro. Nos enojamos porque creemos que se ha cometido una injusticia. Como creemos que lo que se hizo está mal, que lo que se hizo no es correcto, que lo que se hizo no es justo, ¿cómo respondemos? Con ira. Ya sea moderada, controlada, o ya sea súper catastrófica. Pero siempre es la respuesta de que nosotros entendemos que lo que se está haciendo no es justo, que lo que se está haciendo no es correcto. Y yo tengo todo el derecho de airarme, yo tengo todo el derecho de enojarme porque no se están haciendo las cosas de la manera correcta. La injusticia que más nos ofende es cuando se violan nuestros derechos. Si sobre todo lo que entendemos que se está haciendo mal, lo están haciendo en contra mía, más estallamos en ira. Vamos a dejar la introducción en un momento. Usted va a pensar que no tiene nada que ver, pero después en algún momento la trataremos de conectar. Hemos puesto por título al sermón, un Dios compasivo, un Dios compasivo. Y nos gustaría que prestaran atención a este momento y queremos decirle a la iglesia, comprendamos que Dios tiene razones suficientes para compadecerse de otros. Iglesia, comprendamos de una vez por todas que Dios tiene razones suficientes para compadecerse de otras personas que no somos nosotros y que no es solamente esta iglesia. Y lo primero que quiero que veamos en esta tarde de parte del Señor y delante del Señor es los síntomas de la incomprensión. Los síntomas de la incomprensión. ¿Y a qué me refiero con síntomas? Todos nosotros hemos sufrido alguna infección. Cuando estamos sufriendo una infección, ya sea viral, bacteriana o por parásitos, nosotros mostramos síntomas de esa infección. Puede ser tos, catarro, escozor en la piel. Pueden ser diferentes síntomas de acuerdo a las diferentes infecciones, pero mostramos una respuesta a lo que nos está pasando. Asimismo, cuando nosotros no comprendemos a Dios, nosotros mostramos esos síntomas de la incomprensión. No es que no comprendemos a Dios y nos quedamos como tranquilitos, sino que expresamos que no estamos de acuerdo con el Señor, que no nos queremos someter, aunque con la boca digamos que sí, pero ¿qué conoce Dios? Nuestro corazón. Y Dios sabe que en nuestro corazón estamos inquietos, estamos intranquilos, estamos que no podemos tener paz. Lo cierto es que esos síntomas también los podemos mostrar con nuestro cónyuge cuando no lo entendemos, lo podemos mostrar con nuestra mamá, con nuestro papá, lo podemos mostrar con un hermano de la iglesia, lo podemos mostrar con los pastores. Cuando nosotros no comprendemos algo, nosotros mostramos los síntomas de la incomprensión. Jonás no comprende a Dios. Jonás no entiende a Dios. Vamos a verlo ahora pronto en el capítulo 3, versículo 10. Y vamos a leer el 4:1. Miren lo que dice la palabra. Y vio Dios lo que hicieron, ya lo explicamos el domingo pasado, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios en su soberanía muestra sentimientos humanos, emociones humanas para que la podamos entender, y ahí dice que se arrepiente para que podamos entender que Dios demanda arrepentimiento en su mensaje. Cuando las personas se arrepienten, Dios le da la salvación, le otorga la salvación. El pueblo de Nínive había recibido un mensaje de justicia, la justicia divina. Nínive va a ser destruida en 40 días. Ellos se arrepintieron, Dios lo perdonó. Dios no actuó diferente a su carácter. Dios actuó conforme a su carácter, conforme
a lo que Él tiene establecido. Eso fue lo que hizo el Señor. Pero ¿qué pasa? Capítulo 4, versículo 1, y vamos al capítulo 4 hoy. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué hizo Jonás? Y se enojó. Esa palabra se apesadumbró, cuando nosotros la buscamos en el hebreo, dice que Jonás se quebrantó, se afligió. Jonás se puso triste. Jonás no estaba tranquilo. Pero no solo estaba, y miren qué combinación de emociones, porque nosotros somos una fábrica de emociones. Es increíble cómo el Señor nos diseñó, lo que Dios quiere, que pongamos las emociones de la manera correcta para adorar a Dios. Nosotros le llamamos a la emoción, estate tranquila, tú fuiste diseñada para adorar a tu Señor. Y entonces ese hombre que de pronto él está apesadumbrado en extremo, ese hombre que está quebrantado, afligido, al mismo tiempo que dice, se enojó. Y la palabra en hebreo es sencilla, dice que ardía de cólera. Entonces tiene una mezcla de tristeza, pero al mismo tiempo enojo, que yo no sé cómo esos dos estados pueden fusionar dentro de un organismo, solo cuando los hemos experimentado de manera pecaminosa. ¿Qué era lo que pasaba? Y la mejor expresión de apesadumbró con enojo es esta. ¿Por qué Jonás se apesadumbró y se enojó? Porque a Jonás le desagradaba lo que Dios estaba haciendo. Lo que Dios estaba haciendo era malo para Jonás. En la mente de Jonás, ¿saben lo que hay en este momento? Ese Dios se está equivocando. Lo que Dios está haciendo está mal. Imagínense hasta dónde puede llegar la mente de nosotros. Yo digo de Jonás, pero podemos ser nosotros mismos, que desde nuestra ignorancia nos podemos preguntar qué es lo que Dios está haciendo. Eso fue lo que hizo Jonás. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y él mismo se respondía, Dios, no hagas este mal que vas a hacer, no lo hagas, Dios. ¿Qué hizo Jonás? Dice Salvador Gómez de manera jocosa que Jonás oró en el espíritu, pero en el espíritu de la carne. Ahora veíamos cómo es una oración dirigida por el Espíritu Santo, dirigida por la palabra, lo leíamos en Judas. Ahora Jonás hizo todo lo contrario. ¿Y qué hace Jonás en su oración? Versículos 2 y 3. Y oró a Jehová y dijo, Jonás dirige el rostro a Dios, Jonás dirige una oración a Dios. Orar con Dios no significa que es bíblico. Podemos orar cosas que no son bíblicas. Podemos orar cosas que van en contra de la palabra del Señor. Ahora, oh Jehová, y le pregunta, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y ahora vemos la verdadera motivación del capítulo 1. Recuerden cuando estamos en el capítulo 1 dijimos, esperemos a llegar al 4. Cuando Jonás, Dios le dice la primera vez, ve a Nínive y lleva este mensaje. Algunos podían pensar, bueno, Jonás le tenía miedo a los ninivitas. Los ninivitas del pueblo de los asirios, un pueblo más grande, todo un imperio. Jonás podía tener temor en entrar ahí en Asiria, allí con los ninivitas, decir que él era de Israel y lo podían matar. Esa no era la causa. Algunos pudieran pensar que tenía otra motivación, como que no sabía dónde quedaba Nínive. Esa tampoco era la causa, porque él iba dirigido por el Señor. Cuando el pez lo dejó, él pudo ir directamente y pudo llegar hasta Nínive. ¿Qué era lo que le pasaba a Jonás? Que Jonás conocía el carácter de Dios. Jonás sabía cómo era Dios. Y él lo dice en el versículo 2. ¿Y cómo él lo dice? Mira el versículo 2, Jonás capítulo 4, verso 2, cómo él dice que es Dios. Él dice, clemente. Él dice, Dios es un Dios misericordioso. ¿Y cómo más? Dice, y piadoso. Dios es un Dios compasivo. O sea, Jonás sabe que Dios es misericordioso y compasivo. Y no solo eso, que dice después de misericordioso y compasivo, tardo en enojarse. Esa traducción sería que Dios no se enoja como nosotros. Dios es impasible. Nosotros
a la una, respondemos a las dos. Si nosotros no entendemos, nosotros es acción, reacción. Nosotros no nos tomamos un break para, bueno, ¿por qué no entendí? ¿Qué fue lo que falló? Nosotros actuamos según entendemos, pero Dios es soberano, Dios funciona diferente. Dios no se aira con la facilidad que nosotros nos airamos en nuestra pecaminosidad, porque nuestras emociones han sido dañadas por el pecado. De grande misericordia y que te arrepientes del mal. El énfasis de Jonás es el siguiente, que él sabe lo que quiere decir de grande misericordia y que te arrepientes del mal, es que Jonás sabe que si las personas se arrepienten de verdad, y explicamos la semana pasada, de corazón, si las personas de verdad van delante de Dios reconociendo, yo soy una pudrición, lo que yo he hecho toda mi vida contra ti ha sido pecar, yo te he fallado. Si las personas van con ese corazón genuino delante de Dios de arrepentimiento, Dios perdona a las personas. Cuando Dios ve ese arrepentimiento genuino, Dios perdona a las personas. Jonás conoce la misericordia de Dios. Jonás vivió la misericordia de Dios. Si nosotros comenzamos el capítulo 1, usted puede ir al capítulo 1 conmigo, y nosotros vemos el capítulo 1, no lo vamos a leer, solo vamos a hacer un pequeño recuento, y nosotros vemos cómo Dios le habla a Jonás. Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, y Jonás va en otra dirección. Como dice un librito pequeño que leía con los niños, Jonás va no a Nínive, va a otro lugar. Era Tarsis, pero podía ser cualquier lugar. En nosotros podía ser cualquier lugar. Jonás toma un boleto, paga un boleto a otro lugar. Dios instantáneamente envía juicio, comienza una tormenta, empieza todo el mundo a clamarle a sus propios dioses para ver si la tormenta para. Pero como en este mundo, ¿cuántos dioses hay? Un solo Dios, un solo Dios. Ninguno podía responder, ninguno podía parar la tormenta. Hasta que Jonás le dice, hey, el culpable soy yo, tírenme al mar. Ellos buscan la manera de enderezar el barco, ellos no querían tirar a Jonás, echan suerte, la suerte cae sobre Jonás. Lo lanzan al mar. En el momento que entra en el mar, el agua se para, el agua se detiene. Jonás ya cree que se va a morir, Jonás se está hundiendo, y ¿qué aparece una vez más? La misericordia de Dios. Dios envía un pez y se lo come. Y ahora Jonás está en el estómago de un pez, vivo, disfrutando de la misericordia de Dios. Todavía con fe, porque él conoce a Dios. Jonás es un verdadero creyente. En ningún momento hemos dicho que Jonás no es un verdadero creyente. Él está confiando en su Dios. Él está descansando en la misericordia de su Dios. Y que por su pura misericordia, porque Jonás sabe que no lo merece, él volverá a ver a Dios. Él volverá a adorar a Dios. Él se sentará en su templo a cantar alabanzas de nuevo. Y ahí está Jonás haciendo esta oración magistral del capítulo 2. Este salmo de Jonás, esta alabanza preciosa, diciéndosela al Señor. Y el Señor vuelve a mostrar misericordia y manda al pez que lo vomite, y el pez lo vomita ahí cerca de tierra. Y ahora Dios le vuelve a preguntar, ve a Nínive y predique el mensaje que te di. ¿Qué le responde Jonás ahora? Sí, yo voy a ir. Y ahora llegamos aquí, a este capítulo 4, donde nos encontramos. O sea, Jonás conoce de primera mano la misericordia de Dios. Jonás sirve a un Dios de que él está consciente cuál es su carácter, pero no solo está consciente de mente, sino que en su corazón él ha experimentado la misericordia de Dios. En su vida él sabe lo que es no merecer que Dios lo perdone, lo que es no merecer que Dios le provea, lo que es no merecer que Dios le sane, y Dios en su misericordia darnos todas esas bondades que Dios nos da a cada uno de nosotros todos los días de la vida. Porque si usted está vivo ahora mismo, es por la misericordia de Dios. Si usted está respirando, no con el vestido que le gusta, no con las uñas que le gustan, no con el pelo que le gusta, no con el carro que le gusta, no con la casa que le gusta, no con el esposo que le gusta, no con la esposa que le gusta, no con los hijos que quisiera, no con los padres que quisiera, pero lo que está haciendo lo tiene por la pura misericordia de Dios, porque no merecemos nada. El problema es que no entendemos eso. Jonás entendía eso. Jonás no tenía problema con eso. Ahí donde yo quiero que entienda eso. Jonás está convencido de la misericordia de Dios, al igual que Joel. Joel entiende con claridad estas palabras de Jonás. Joel, capítulo 2, versículo 13. El profeta Joel dice en capítulo 2, versículo 13: Rasgad
vuestros corazones. Abran sus corazones de verdad. Y no vuestros vestidos. Generalmente, ¿cuál era la cultura? Lo habíamos visto. Cuando las personas decían que se arrepentían, ¿qué hacían? Se rajaban la ropa, se sentaban en ceniza. Joel está hablando ahí al pueblo de Israel. Le está profetizando al pueblo de Israel. Y le dice al pueblo de Israel, no se rajen la ropa. ¿Qué es lo que hay que rajarse de verdad? Antiguo Testamento, no estamos ni en el Nuevo. Rájense en el corazón delante de Dios. Abran ese corazón para que salga toda esa pudrición delante de Dios. Arrepiéntanse de verdad. Es lo que Joel les está diciendo. Arrepiéntanse de verdad. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, Israel. Basta ya de estar tirando arenita, ceniza, de estar haciendo todo eso. Lo que tienen que hacer es arrepentirse de corazón. Abran su corazón delante de Dios de una vez por todas, iglesia. Y díganle a Dios, te estoy fallando en esto, con nombre y con apellido. Te estoy fallando en esto. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Y dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Pero miren lo que sabe Joel, igual que Jonás. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel y Jonás conocen al mismo Dios. Un Dios misericordioso y clemente, pero no son los únicos. Moisés lo conoce. No lo voy a leer, lo voy en su casa. Éxodo 36:6, Números 14:18. ¿Qué dice Moisés? Que Dios es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira. Pero usted va a Nehemías capítulo 9, verso 17, y ¿qué dice Nehemías? La misma descripción. Y usted va a David, al Salmo 103, versículo 8, y ¿qué dice David? La misma descripción. Todos ellos de primera mano, no solo de mente primero, pero también en su experiencia, ellos habían conocido a un Dios misericordioso, un Dios que le daba todo lo que ellos no merecían. Para mí es sorprendente cuando estudio los salmos de David, cómo David aún en el Antiguo Testamento veía la gracia y la misericordia de Dios. Es increíble ese creyente que era David. Y los que conocemos la vida de David, sabemos que no estamos hablando de una persona perfecta. Sabemos que estamos hablando con uno que se casó con la esposa de otro, con uno que mandó a matar a otro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que se arrepentía de corazón, que entendía la misericordia y entendía la compasión del Señor. Entendí y conocí el carácter de Dios. Y cuando iba delante de Dios, iba verdaderamente arrepentido de corazón. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Jonás? El problema que tiene Jonás, mis hermanos, ¿saben cuál era? No era que la misericordia de Dios se derramara para Israel, no era que la misericordia de Dios se derramara para él mismo, era que Dios le derramara su misericordia a un pueblo enemigo del pueblo de Dios. El pueblo de Israel, cuando Dios lo llama, ¿para qué lo llama? Para marcar una diferencia en todo el mundo. Él hace un pueblo para él. Y todos los pueblos que no adoran a Dios, de alguna manera son pueblos enemigos de Israel. Y están constantemente atacando a Israel. Lo podemos ver en la historia, cómo de todas partes lo atacaban. Todavía el imperio asirio no había atacado a Israel, no había atacado al reino del norte, pero sí en el pasado había habido algunos intercambios. Pero no era solo los asirios, cualquier pueblo, porque para Jonás, ¿quiénes eran los únicos que podían recibir la misericordia de Dios? El pueblo de Israel. Jonás entiende la misericordia, pero no entiende que Dios derrame la misericordia con los enemigos de su pueblo. En su mente no cabe cómo Dios puede hacer eso. ¿Hasta qué punto? Versículo 3, volvemos a leer. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás prefería morir que Dios perdonara a un enemigo del pueblo de Israel. Jonás prefería morir que la misericordia de Dios fuera derramada con otro, que no fuera el propio pueblo de Israel. Versículo 4, y vamos a leer qué pasa. ¿Qué le dice el Señor a Jonás? El Señor le dice a Jonás, y Jehová le dijo, 2 puntos, pregunta, signo de interrogación. Y es una pregunta que todos nos podemos hacer hoy. Yo estaba preparando el sermón y mientras estaba preparando el sermón yo me hacía esa pregunta. ¿Y qué es lo que le pregunta a Jonás? Y ahí puedes poner tu nombre. Quítate Jonás y pon el tuyo. ¿Y qué le dice a Jonás? ¿Haces tú bien en enojarte? Yo te pregunto, sea lo que sea que te está enojando hoy, sea lo que sea que te tiene sin gozo, enojado, airado, alterado, amargado, disgustado, preocupado, ansioso, te pregunto delante del Señor, ¿haces tú bien en enojarte tanto?
¿Haces tú bien en estar en ese estado? ¿No deberíamos todos hacernos esa pregunta, mis hermanos? Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32, la parábola del hijo pródigo. A mí me gusta llamarlo el hijo necio, porque tenía todo lo que uno necesitaba, pero ¿qué le pasaba? No tenía contentamiento con lo que tenía. Él quería más. Quería gastarlo en lo que él entendía que debía ser gastado. Sale por el mundo a vivir la vida loca, se le acaba el dinero y empieza, ahí cuando se ve sin dinero, empieza a caer en conciencia de verdad de todas las bendiciones que él tenía y que él no estaba agradecido con su padre. Ahí es donde empieza a caer de verdad en mente, caballero, verdad, que mi papá me tenía mal criado. Se diría en cubano, no sé, en los países de ustedes. Verdad que mi papá me tenía ñoño, creo que dicen los dominicanos. Mi papá me tenía de una manera que yo no me daba cuenta. Ahora cuando él tiene que comer con los cerdos, cuando él tiene que comer el salcocho, no el colombiano, el salcocho, nosotros decimos a la comida que comen los tipos, no piensen que yo quiero un sancocho colombiano, no uno cubano. El cubano es la sobra de lo que se le da a los cerdos. Ahora él regresa. Su padre lo perdona, su padre hace una fiesta, su padre le pone el anillo. El padre está súper contento de que su hijo se arrepiente y se acerca de nuevo a convivir con él. El padre no tiene en mente todo lo que gastó, la parte de la herencia. Él lo que quiere es que su hijo vuelva. Él lo que quiere es que su hijo esté. Pero quiero leer con ustedes los versículos del 25 al 32. Y miren lo que pasa en los versículos del 25 al 32. Lucas capítulo 15, versículos del 25 al 32. Y aquí está el hermano perfecto. Ahorita teníamos el hijo necio y aquí está el hermano perfecto. El hermano que no falla, el hermano que lo hace todo bien, el hermano que no se equivoca, el hermano que si se mueve un pajarito más movido, tienes un problema porque es que él lo hace todo bien. Y él quiere que todo el mundo viva de acuerdo a su perfecta regla. ¿Y qué es lo que hace el hijo perfecto? Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó las músicas y las danzas hasta el 32. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ven acá, pero ¿qué es esto? ¿Y esta fiesta que hay aquí? Si yo estoy en la finca trabajando, ¿qué hacen esta gente haciendo fiesta sin mí? Sin el hijo perfecto. Y le dijo, ¿no te has enterado? Tu hermano ha venido y tu padre mandó, ¿tú sabes qué? A matar la vaca más gorda. Ya usted sabe. Ya él no solo está molesto por la música, ahora le mataron la vaca gorda a su hermano, al que se había ido, al que lo había gastado todo. ¿Por qué lo hizo? Porque lo recibió sano y salvo. Me imagino que el hijo perfecto estaba, ojalá hubiera llegado con una pata coja. Pecador que es, se llevó el dinero y ahora viene a comerse mi vaca. Dios mío, ese padre mío siempre se equivoca. ¿Qué hizo el hijo perfecto? Entonces se enojó. ¿A qué punto? Al punto que no quería entrar en la casa del padre. ¿Dónde era la fiesta? En la casa del padre. Él está tan enojado con el padre que él no quiere entrar en la casa del padre para compartir con su hermano, para compartir con todos los sirvientes del padre. Salió por tanto su padre. Qué imagen más linda, mi hermano. Él no quiere entrar en la casa del padre. No sé cuántos de ustedes han estado ahí. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Y el padre sale. Y el padre habla contigo en su misericordia. Y el padre te vuelve a sacudir. Y es esa palabra que Dios envía a alguien y que va y te la va. Y alguien te dice, ¿pero qué estás haciendo con tu vida, amigo? Después de tantos años en el evangelio, ¿qué estás haciendo? Pero tú estás enojado con el padre. Porque el padre no actúa bien de la manera que tú entiendes que debe actuar. Y tú estás molesto con el padre. Mas él respondiendo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Recuerden cómo es él, el hijo. Perfecto. Él no falla, él no se equivoca. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, ven acá, hijo, ¿de verdad tú sabes lo que estás hablando? Hijo, ¿tú siempre estás conmigo? ¿Tú siempre estás aquí en mi casa? Las vacas son tuyas,
¿Por qué no habían matado ninguna? Porque no preguntó. Si él hubiera dicho, no le pidió al padre, le hubiera dicho al padre, dame una vaca, el papá se lo hubiera dado. Aparte, yo creo que esto es una exageración del hijo. La Biblia no lo aclara, pero él está exagerando. De verdad que el papá nunca le había dado ni una vaquita, ni un ternerito. Un padre tan misericordioso que perdona al otro pecador, al que le estaba trabajando todos los días. ¿Usted no cree que le dio una latica de chicharrones, le dio unos tamales? Eso es una exageración. Las dos cosas son una exageración. Cuando él le dice, él entonces le dijo, tú siempre estás conmigo, olvídense de eso, arriba lo pueden encontrar. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta, porque hay que hacer fiesta. Él es un Dios misericordioso y clemente. ¿A quién representa el Padre en la parábola? A Dios. ¿A quién representan los hijos? A nosotros, de alguna manera. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y lo deja ahí. Él no dice si el hermano lo perdonó, si no lo perdonó, si se arrepintió, si no se arrepintió, si cambió de idea. Mis hermanos, Jonás es el hermano mayor. Pero en este caso, el pueblo de Israel en la casa de su padre y el hermano necio, el hijo necio, son las otras naciones. Ahí lo tienen. Es la misma imagen, es la misma ilustración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hermanos, de alguna manera, en estos 4 versículos, podemos ver los diferentes síntomas que muestran la incomprensión de Jonás. ¿Cuáles son los síntomas que muestran la incomprensión de Jonás? El primero, Jonás no entiende a Dios. ¿Y qué hace? Se apesadumbra, se amarga con Dios. Él no entiende lo que Dios está haciendo. ¿Y cuál es su primer síntoma de incomprensión en contra de Dios? Amargura. Ahí está Jonás amargado. ¿Cuál es el segundo síntoma que muestra Jonás? Enojo, ira. La ira y el enojo están ahí, son siameses. Se enoja porque él está irado. El enojo es la respuesta de la ira. Él se airó con Dios. Dios no está actuando bien. Dios está actuando mal. Tercero, un sentido de desagrado con lo que Dios está haciendo. Respuesta, ora en el espíritu de la carne. No puede orar en el espíritu de Dios, sino que ora con una queja. Lo que hace Jonás, ¿qué cosa es? Quejarse. Quejarse, cuando nos quejamos delante de Dios, no estamos orando en el espíritu. Lo que estamos haciendo es siendo un hijo del diablo, si se le puede llamar, en ese momento. Y él está quejándose y quejándose contra Dios. Al punto que le rebate a Dios, al punto que prefiere morir, dejar de existir, que confiar en el plan soberano de Dios. Cristo, a diferencia de Jonás, ¿qué hacía Cristo? Cristo comía con los publicanos. Cristo se sentaba en la mesa con pecadores al punto tal que sus propios discípulos lo criticaban. Decían, que tú haces sentado con pecadores. ¿Qué decía Cristo? Yo no vine a sanar a los sanos, sino ¿a quién? A los enfermos, a los que tienen necesidad de Cristo. Y Cristo compartía con ellos, por supuesto, ¿para qué? Para compartirles el evangelio. Pero Cristo se acercaba a aquellos que nadie pensaba. Cristo está allá en Samaria, se le acerca a la mujer samaritana y Cristo le sirve. Cuando yo le sirve es con la palabra, le regala el evangelio a esa mujer se arrepiente, esa mujer cree. Cristo se deja servir por una prostituta regenerada, arrepentida, y ahora está ahí sirviéndole y lavando los pies. ¿Por qué? Porque Cristo es lleno de clemencia y de misericordia, igual que su Padre. Cristo y el Padre son uno. Sus atributos se pueden ver en los dos de alguna manera, cada uno con sus perfecciones, cada uno en su rol especial de la Trinidad. Pero Cristo se sometía a la voluntad de su Padre y se alegraba de que la misericordia de Dios fuera derramada sobre los que se arrepienten. Cuando Dios tenía compasión de alguien, ¿qué hace Cristo? Se alegra. Cristo se alegraba de que los pecadores se arrepintieran. Visitas que nos acompañan, amigos, personas que no conocen al Señor. Debes tener claro algo. Debes tener claro que tú no mereces la misericordia de Dios. Si tú estás aquí hoy es por la pura misericordia. Si tú estás aquí y el Señor está tocando tu corazón de alguna manera y tú estás cayendo en arrepentimiento de Dios, en arrepentimiento para con Dios, debes entender que es por la pura misericordia de Dios. No merecemos su salvación.
Pero la Biblia garantiza que ahí donde tú estás, si tú te arrepientes de corazón, como enseñamos ahorita, arrepentirse de corazón es de manera sincera. Como decíamos la semana pasada, que a ti te duele el pecado, que tú te sientas mal con la vida que estás llevando delante de Dios, como los ninivitas. Los ninivitas se arrepintieron de esa manera. Yo te garantizo que tú puedes obtener la salvación de parte del Señor. Y te arrepientes de corazón, si crees de corazón, si confías en Cristo como único y suficiente Salvador, yo te garantizo por la palabra del Señor que vas a tener salvación, que vas a ser salvo. Solo tú sabes si te estás arrepintiendo de corazón y si estás creyendo de corazón. Eso yo no lo sé. Hermanos que se encuentran aquí, los síntomas de la incomprensión con Dios son visibles en tu vida. Es una pregunta. Los síntomas de la incomprensión con Dios son visibles en tu vida. Primero, vamos a verlo de dos maneras. Cuando salva a otro que no queremos que salve, como un vecino, una familia, un enemigo del pasado. O sea, ¿cuántos de ustedes le pasa que hay alguien que usted dice, pero que él no conozca a Dios, pues si se convierte y viene para la iglesia, me van a embarcar porque él sabe todo lo que yo he hecho. Él sabe todo lo malo que he hecho. Entonces tú prefieres que vaya para el infierno, pero que no se convierta y llegue a la iglesia y que de alguna manera haga pública tu vida. Mi hermano, ¿eres como Jonás o eres como Cristo? Pregúntate como quién eres. Como Jonás, que no quieres que otros tengan misericordia porque son muy pecadores, o eres como Cristo, que te compadece y tienes misericordia como el Padre es compasivo y misericordioso. En un segundo nivel, de una segunda manera, ¿cómo está tu nivel de incomprensión con Dios en sentido general? Y ahora no me refiero solo a la salvación, sino a la situación en la que Dios te tiene. Si ahora mismo tú estás atravesando una situación que no es la que tú quisieras, que si tú eres sincero tú dices, yo no quisiera estar así. ¿Cómo está tu nivel de incomprensión con Dios? ¿Estás amargado? ¿Estás enojado? ¿Piensas que Dios no está haciendo bien las cosas? Porque ¿cuál es el problema, mis hermanos? ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros estamos molestos con nuestra situación, aunque no lo querramos confesar, en realidad nuestros problemas con Dios. Si usted conoce la soberanía de Dios, yo te pregunto, ¿quién te puso en la situación que tú estás? Dios mismo. Cuando tú no estás contento con la situación que estás atravesando, quizás no te habías dado cuenta, pero en el fondo tú estás enojado con Dios, tú estás airado con Dios. Le estás echando la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al primo, al vecino, al jefe de trabajo. Pero se te ha olvidado que si de verdad tú crees en un Dios soberano, tú estás donde estás ahora mismo por la pura soberanía de Dios, por la pura misericordia de Dios. Cuando tú te quejas con el Señor o sin el Señor, tú te quejas, te lamentas, en el fondo te estás quejando con Dios, aunque no lo quieras reconocer. En el mismo sentido ahorita, que no quieres que otros se salven, nosotros sabemos que hay una guerra entre Israel y Palestina. ¿Cuál es tu deseo en este momento? Que le manden una bomba a Palestina y que todo reviente, que todos estallen, porque son los enemigos de Israel, o quisieras que de alguna manera milagrosa fuera un Jonás allí y les predicara y ellos se arrepintieran de todo corazón y se convirtieran. Quizás eso te ayude a evaluar de verdad dónde está tu corazón. ¿Estás dispuesto como Dios a seguir cumpliendo la voluntad divina? Dios soporta las dudas de Jonás. ¿Qué es lo que hace Dios? Jonás duda de él, pero ¿qué hace Dios? Dios soporta las dudas de Jonás. Él es tan misericordioso. Él podía extinguir a Jonás ahí mismo y decirle a otro profeta, oye, el que viene después, tú, ven a Nínive. Pero él quería darnos un mensaje. Y en su mensaje él le tiene paciencia a las dudas de Jonás en cuanto a su persona y ministerio. Jonás no está entendiendo el ministerio de Dios. Jonás no entiende lo que Dios está haciendo. Pero Dios le tiene misericordia, Dios le tiene paciencia. Mi hermano, nosotros soportamos las dudas de otros. Nosotros soportamos que otros no tengan claro lo que estamos haciendo. O enseguida nos ponemos a la defensiva, enseguida maltratamos a otros. O podemos caminar en paciencia, en amor, mostrando el fruto del Espíritu con otros que están al lado de nosotros que no entienden lo que estamos haciendo. Imitemos a Dios y sigamos adelante poniendo el bien del reino por encima de nuestro propio bien. Dios nos ha dado una tarea que cumplir. Hay que cumplir esa tarea. Hay que cumplir esa tarea. Recordamos de nuevo, mis hermanos, para seguir adelantando y pasar al segundo punto y último punto. Iglesia, comprendamos
que Dios tiene razones suficientes para compadecerse de otros. Iglesia, comprendamos, entendamos, tengamos bien claro en nuestra mente, Dios tiene razones suficientes para compadecerse de otros. Lo primero que vimos fueron los síntomas de la incomprensión. Cuando alguien no comprenda a Dios, se muestra como Jonás. Cuando alguien no comprenda a Dios, se muestra como Jonás. Y Jonás no se muestra como Cristo. Jonás se muestra diferente a Cristo. Nuestro segundo y último punto, vamos a ver las razones de la comprensión. Razones de la comprensión. ¿Por qué Dios tiene razones suficientes para compadecerse con otros? ¿Por qué Dios tiene razones suficientes para compadecerse con otros? ¿Tendrá Dios razones suficientes para perdonar a un pueblo impío? ¿Las tendrá? Pregúntese. Versículo 5. ¿Y qué es lo que pasa en el versículo 5? Jonás todavía cree que Dios está equivocado. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Todavía Jonás está en un nivel de terquedad que Jonás termina su conversación con Dios y él se va afuera a un lugarcito donde él pudiera ver cómo Nínive va a ser destruida. Él está tan claro que él es el que tiene la razón y no el Señor, que él es capaz de ir afuera. No sé si recuerdan cuando Pedro quería preparar las 3 enramadas y son una especie de casitas así con unos palitos y unos gaquitos para coger un poco de sombra y él se sienta ahí a ver el show. Él quería como, Dios, después de hablar conmigo, Dios va a estar claro. Tú vas a ver que Dios va a caer en razón y Dios va a destruir a esta gente. Y se sienta tranquilo a ver cómo Dios recapacita, cómo Dios cambia de parecer. Pero Dios es tan misericordioso y Dios tiene un mensaje con todo esto. Tiene un mensaje y miren cómo Dios lo hace. ¿Y qué hace Dios? Versículo 6. Como la enramadita no le quedó con mucha sombra, note esto. ¿Quién preparó? Dios. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios, ¿qué cosa? Un tipo de enredadera, una calabacera. Los que han visto las matas de calabaza o algo similar saben que se enredan y parece que en esos palitos que puso se enredó toda aquella calabaza y creció sobre Jonás. Y ahora sí había una sombra en la cabeza y ahora ya Jonás no está tan molesto. Ahora tiene un poquito de sombra para ver cómo Nínive va a ser destruida. Y cuando los deseos del corazón de Jonás quedan satisfechos, ahora ¿cómo está Jonás? Versículo 6. Alegre. Ahora Dios me dio sombrita, la que yo necesitaba. Cuando Dios nos da lo que queremos, lo que necesitamos, ¿cómo estamos con Dios? Alegre, felices. Ahora sí Dios me dio lo que yo quería. Una enredadera que crece de manera milagrosa y estrepitante sobre su cabeza en poco tiempo y le da lo que él necesita. Pero mis hermanos, Dios quiere que como el apóstol Pablo, nosotros aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Dios quiere que nosotros aprendamos a contentarnos cuando hay abundancia, pero también cuando hay escasez. Cuando hay salud, pero también cuando no hay salud. Cuando los hijos están bien, pero también cuando los hijos no están bien. Dios quiere que nosotros aprendamos a entender en nuestra mente que Él es soberano y Él está trabajando con nuestros corazones y Él tiene un plan, un propósito con cada cosa que está aconteciendo en su vida y lo está haciendo para su propia gloria. Nosotros necesitamos la mente de Pablo. Cuando las cosas van bien, como alabamos a Dios. Y ahí empezamos a cantar y los que saben danzar, a danzar y ahí empezamos a hacer la fiesta. Pero cuando las cosas no están saliendo como la planeamos, como queríamos, ¿qué empezamos a pensar de Dios? Cuando usted está enojado, afligido, descontento, aunque no lo quiera aceptar, usted se está quejando contra Dios. Usted se está quejando contra el mismo Dios. Pero ¿qué pasa cuando el motivo de la alegría temporal se va, se nos quitan las razones del contentamiento? Volvemos a estar enojados, afligidos y dudando de la bondad de Dios. La música se apaga, las sonrisas no se ven, el servicio disminuye, la queja aumenta, las dudas aparecen y la fidelidad se olvida. Nos olvidamos que ¿cuál es el carácter de Dios? Fiel. Y Él fue fiel una vez con nosotros. ¿Cómo va a volver a ser por su propio carácter?
confíes de nuevo. Y en ese momento se nos olvida todas las veces que Él proveyó, todas las veces que Él apareció, todas las veces que Él intervino, todas las veces que Él nos usó. Porque estamos en ese estado de ceguedad que dudamos del carácter de Dios, dudamos de la fidelidad de Dios. Así estaba Jonás. ¿Y qué es lo que le pasa a Jonás? Le quitaron su alegría, versículos 7 y 8. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusanito. ¿Quién lo preparó? No fue al azar, no fue que Darwin vino y que el gusano mutó. Dios preparó el gusano, el cual hirió aquella enredadera y la enredadera se secó. Y aconteció ahora que cuando sale el sol y viene el viento bien duro con aquel sol de oriente y le empieza a dar en la cabeza a Jonás, los que han estado en lugares con mucho sol saben a qué se refiere. No sé si usted ha sacado papa o ha trabajado en el campo, cuando te da el sol, pero encima del sol viene el viento y sopla, eso da más fuerte todavía. ¿Y qué le pasa a Jonás? Y se desmayaba. Ya Jonás casi estaba ahogado entre el sol y el viento fuerte y el calor. Y una vez más, ¿qué desea Jonás en su descontento? La muerte. Mejor me es estar muerto que estar viviendo en este estado del corazón y del alma que yo tengo. Mejor me sería para mí la muerte. En todo tiempo, la mente de Jonás es: prefiero estar muerto que estar pasando todo esto que está pasando. Prefiero estar muerto que pasar todo esto. La Biblia de Estudio de la Reforma comenta lo siguiente, la que es editada por R.C. Sproul. Dice: la misma mano divina que en misericordia proveyó un gran pez, escuche bien mi hermano, y la sombra. ¿Quién dio el pez y la sombra? Dios. Ahora trae el gusano que mata la planta y trae un viento cálido del este para atormentar al profeta amargado. Jonás se esfuerza por comprender por qué Dios actúa como lo hace, brindándole protección un día y eliminándola al siguiente, mi hermano. Así actuamos nosotros en muchas ocasiones. Aparece, en estos días mi hermano me decía: el Señor me regaló un carro. Y gloria a Dios. ¿Y cómo tenemos claro quién te regaló el carro? El Señor te lo regaló. Y te regalan cualquier cosa y tú tienes claro, Dios te lo regaló. Pero nosotros tenemos un falso circuito. Cuando las cosas no están saliendo bien, no las asociamos con Dios. Porque la teología que nos han enseñado, todo lo malo viene del diablo y todo lo bueno viene de Dios. Pero se nos olvida que Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Así que la situación que tú estás viviendo ahora mismo, la buena es gracias a Dios, pero la no tan buena es Dios quien está en control de eso y tiene un propósito y tiene un plan con eso. Y Dios está de alguna manera trayéndole una enseñanza a Jonás que vamos a ver cuál es. Así actuamos en muchas ocasiones. Reconocemos a Dios como el autor del pez y la calabacera, pero no del sol y del viento. Y cuando eso pasa, no le sacamos el mayor provecho espiritual a la situación que estamos atravesando, sino que mostramos los diferentes síntomas de la incomprensión. Cuando ahora tú estás en un estado y en una situación que no es la que tú quisieras estar, en vez de meditar que Dios te tiene ahí, de decir: cuidado, no metas la pata, y termina siendo una locura, algo de lo que después me arrepienta, déjame seguir confiando en la fidelidad de Dios, déjame seguir viviendo para su gloria, en vez de quejarme, en vez de actuar de manera alocada, quizás salir y herir a alguien, robar un banco o hacer una cosa. Recuérdate que Dios te tiene ahí. Mantente fiel, confía en su fidelidad. No empecemos a quejarnos, a amargarnos, a deprimirnos, a protestar, a tratar mal a todos los que nos rodean. Eso mismo hizo Jonás. No le sacó provecho a lo que Dios le quería mostrar, sino que una vez más muestra su insatisfacción. Versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y todavía Jonás está duro. Nosotros somos así mismos. Yo digo Jonás, pero ese soy yo. Ahí estoy yo. Y él respondió: sí, mucho me enoja hasta la muerte. Jonás sigue bravo, sigue airado con Dios. ¿Tanto te enojas por la matica calabaza esa que tenías en la cabeza? Sí, me enojo mucho. A mí me gustaba mucho esa matica. Esa sombrita era lo mejor que yo tenía.
Me traíste de aquí, me tienes aquí, le he tenido que predicar a toda esa gente, he tenido que caminar todo esto. Estoy un ratico descansando aquí a la sombra y tú me quitas la única sombra que tengo en la cabeza. Ese Dios no es fácil, qué malo es. Yo no entiendo lo que está haciendo. Yo no entiendo lo que está haciendo ese Dios conmigo. Estoy hablando con ironía. No estoy diciendo eso ahora mismo. Aunque lo he pensado en muchas ocasiones y me arrepiento de decirlo. En muchas ocasiones he dudado de la bondad de Dios, he dudado de la fidelidad de Dios. Estoy ahí pasando una situación y se me olvida todas las veces que Él ha sido fiel. Todas las veces que se ha mostrado conmigo. Versículo 10 y 11. La primera parte del versículo 11. Y vamos a ver que Dios da las razones que le mueve a mostrar su misericordia y su comprensión. Ahora Dios va a dar las razones de por qué Él sí puede tener misericordia con todos los impíos. ¿Por qué Dios lo puede hacer? Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? Jonás no puso ni un grano ahí, ni una tierra, ni un abono. Jonás no puso nada. Ni tú le hiciste crecer, y en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y ahora le pregunta, versículo 11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? ¿No puedo tener yo piedad de Nínive? Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Y qué es la primera? ¿Cuál es la primera razón que Dios le da a Jonás por la cual él sí puede tener piedad de Nínive? Y la primera razón es: yo lo he creado todo. ¿Quién es el único Dios soberano que gobierna? Dios. ¿Quién es el único que ha creado todas las cosas que hay en el universo? Planetas, sistemas solares, galaxias, estrellas, todo lo que existe, las plantas, los animales, los insectos, los virus, las bacterias, los hongos, todo lo ha creado el Señor. ¿Quién le puede decir algo al Señor? Nadie le puede decir nada al Señor. La calabacera, ¿quién la creó? El Señor. Los ninivitas, ¿quién los creó? El Señor. ¿A quién le pertenecen la calabacera y los ninivitas? Le pertenecen a Dios. Son de Dios, son creación suya. No son creación de nadie más. El apóstol Pablo, ya con una revelación más completa, Romanos capítulo 9, vamos a los versículos del 15 al 18. Romanos capítulo 9, del 15 al 18. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Pues Moisés dice, citando a Moisés, ya lo dijimos ahorita, Moisés lo decía: tendré misericordia, ¿de quién? De que yo tenga misericordia. A nosotros no nos gusta eso. Nos parece fuerte y voy a explicar que no es fuerte. Eso es amor puro. Eso es amor de primera clase. Porque en nuestra mente no entendemos eso. Y me compadeceré ¿de quién? De que yo me compadezca. Así que ¿qué? Que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién depende. De Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, ¿qué le hace? Lo endurece. La primera razón, mis amados hermanos, ¿saben cuál es? Dios es soberano. Yo lo he creado todo. Él le dice a Jonás: ¿quieres que te explique por qué yo puedo tener misericordia de los ninivitas? Porque yo soy soberano. En otras palabras, porque yo quiero tener misericordia. Teológicamente, ¿cómo funciona esto? Pues vamos atrás. Nosotros planteamos, la Biblia enseña que todos nosotros que somos pecadores, todos nosotros que estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros merece ser salvo. Como ninguno de nosotros merece ser salvo, si Dios no interviene, todos nosotros vamos camino al infierno. En su gracia, para su gloria, para su placer, Él decide de manera soberana tocar el corazón de muchas personas para que le adoren, para que le sirvan. Las personas que no le tocó el corazón, ¿Dios es injusto? No. Dios simplemente las dejó que siguieran con su cauce. Ellas pueden virar, arrepentirse y creer. Lo que pasa es que están tan cegadas en su pecado que no lo hacen, siguen camino al infierno. Aquellas personas que Dios abre sus ojos para que crean y se arrepienten, entonces ¿cómo deberían vivir? En puro gozo y pura alegría, entendiendo que si Dios no interviene, ¿para dónde iban también? Camino al infierno. Hasta que usted no entienda eso, usted no va a vivir en plenitud delante del Señor. Hasta que usted no entienda el Evangelio, hasta que usted no entienda la gracia de Dios, que usted es salvo por la pura gracia y misericordia de Dios,
usted no va a poder disfrutar el evangelio completamente. Yo no digo que no va a ser salvo, porque quizás alguno de ustedes creyó, se arrepintió, aunque usted no lo vea así, y en la gracia de Dios, como usted creyó y se arrepintió, usted quiere en Cristo como único Salvador, usted se arrepintió de verdad, usted también va a ser salvo, porque yo no lo veía así en algún momento. Más adelante les voy a explicar, pero por la gracia de Dios ahora lo puedo ver. ¿Qué le está diciendo Dios a Jonás? ¿Nínive merecía salvación? No, ni los filisteos, ni Babilonia más abajo, ni los egipcios. Cualquiera que no adora a Dios merece salvación. No, dicho por Joel, por Moisés, por David, ni los mismos israelitas merecían salvación. Ellos entendían que ellos eran salvos. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. En su soberanía, si Él determina salvar a los ninivitas, ¿es Dios injusto? No, Dios no es injusto. Les está derramando misericordia y gracia que no merecen. Y eso es lo que Él le está diciendo a Jonás en la primera parte del versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive. Yo puedo hacer lo que yo quiera, no lo que tú quieras. ¿Y cuál es la segunda razón? Tú te puedes preocupar por una calabaza, pero yo no me puedo preocupar por Nínive. Yo que creé Nínive, yo que he creado el mundo y todo lo que hay. Claro que sí. La segunda razón es la ceguera espiritual. Los ninivitas son ciegos espirituales, mi hermano. Y aquí viene el complemento de esto que hemos explicado. ¿Y cómo Él lo dice? Aquella gran ciudad donde hay 120,000 personas. Pero ¿cómo son esas personas? Como éramos nosotros antes de conocer a Cristo. ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Ustedes creen de verdad que los ninivitas no sabían dónde estaba la mano derecha y la izquierda? Lo que está diciendo es que nosotros somos ciegos espiritualmente. Al igual que los ninivitas, nosotros, si Dios nos deja con nuestras propias emociones tóxicas y contaminadas, nosotros nunca buscaríamos a Dios. Nosotros no sabemos distinguir de la derecha y de la izquierda. Nosotros no lo hacemos. Si Dios nos deja, nosotros vamos camino al mal. Y no solo al mal, dice la Biblia que vamos de mal en peor. Y seguimos empeorando y empeorando. Si Dios no interviene, nosotros no lo pudiéramos ver así. Nosotros éramos ciegos. Los ninivitas no entienden su condición espiritual. Sus ojos necesitan ser abiertos. El sermón de Jonás que consiguió la respuesta espiritual de su alma. Jonás les predica juicio y ellos dijeron, nos arrepentimos y quizás Dios en su misericordia nos perdone. Así deberíamos ser nosotros. Me arrepiento, Señor. Confío en Cristo y si tú quieres, Señor, sálvame. Y Dios responde conforme a su carácter. Se arrepintieron y creyeron que hizo Dios. Lo salvó conforme Él tenía establecido. Dios responde conforme a su carácter. Dios responde conforme a su plan. En Hechos, capítulo 28, Pablo está en Roma. Pablo acaba de llegar a Roma. Y Pablo convoca ahí a los principales judíos y está reunidos con ellos. Y les empieza les predica. Y ellos le dicen que el cristianismo ya era famoso, pero que era una secta. Dicen, nosotros hemos oído hablar de ustedes, pero ustedes son una secta. ¿Se imagina que a Pablo le digan que él es un sectario? Se lo están diciendo, dice el judío. Nosotros hemos oído hablar de esa secta de los cristianos. Entonces Pablo dice, vamos a acordar otro día. Acordaron otro día para volverles a predicar. Y se sienta ahí a predicarles el evangelio del reino de Jesucristo. Ya con toda la revelación completa, ahora sí se ve bien cómo Cristo murió, cómo Cristo resucitó, cómo Cristo ascendió, cómo vino el Espíritu Santo. Y ahí a conectarles todo. ¿Y saben qué tiempo estuvo? Para los que le tienen un poquito de fobia a la predicación. Léalo en Hechos 28, dice que estuvo el día entero hablando con esas personas, predicándole a esas personas. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando terminó de predicar, dice el mismo texto que el deseo de Pablo, ¿saben cuál era? Mientras les predicaba, Pablo quería que ellos se convirtieran. Y ese es el deseo de todo predicador, lo dijimos ahorita. Cuando Jonás predica y todo el mundo se convierte, si usted ha predicado, si usted es un pastor, si usted es un misionero, si usted es un plantador, lo que sea, usted sabe que no hay deseo más grande que terminar de predicar y que todo el mundo se convierta. Yo quisiera ahora, cuando yo terminara al final y yo orara, que todos los que no son cristianos se pusieran de pie y se convirtieran o se arrodillaran ahí a llorar o se me acercaran a mí o a alguno de los hombres que hay aquí y que le volviéramos a predicar el evangelio y que empezáramos un discipulado más. Ese sería mi sueño. Por eso estaba orando la semana entera. Yo quisiera que al terminar de predicar, los que están luchando con diferentes cosas, caigan en arrepentimiento ahí, caigan llorando ahí delante del Señor y se acerquen a una hermana, a las mujeres, a un hombre, a los hombres y confiesen su pecado y digan, oye, necesito ayuda, tengo problemas con esto. Ese es el sueño de todo predicador, es terminar de predicar y que la palabra transforme la vida de las personas.
Pablo les termina de predicar en Hechos 28 y el deseo de Pablo, ¿cuál es? Que todos aquellos judíos se convirtieran. El deseo era, al yo terminar, yo quiero que todos estos judíos se conviertan y vean la belleza del cristianismo, vean la belleza de Cristo. Pero las cosas no pasan como Pablo quiere. Las cosas no pasan como Pablo quiere. ¿Y qué es lo que pasa? Allí, en este texto, los versículos 25 al 28, usted lo puede ver. Si Dios no interviene, las personas que están ciegas espiritualmente no se van a salvar. Versículo 24, perdón. Algunos iban entendiendo y otros que no creían. Pregunta, ¿no les predicó la misma persona? ¿No les predicó el mismo mensaje? ¿Y qué pasó al terminar de predicar? Algunos ni atrás ni adelante entendían nada de Cristo, ni veían belleza en Cristo, ni le hallaban sentido a lo que estaba diciendo. Y otros, ¿qué se hacían? Sus ojos eran abiertos. Quizás algunos lloran, otros no lloran, unos se ríen, otros no se ríen, pero su corazón se estaba convirtiendo delante del Señor. Su corazón estaba transformado, iba siendo transformado por ese mensaje del Evangelio del reino de Jesucristo. Si Dios no interviene, mis hermanos, las personas están ciegas espiritualmente. Déjenme buscarles el texto y les voy a leer los versículos del 25 al 28. Hechos 28, un momentico, ya estoy casi terminando ya. Hechos 28, versículos del 25 al 28. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hechos 28, versos 25 al 28, dice el apóstol Pablo. Miren el 24, ya que están ahí. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros ni para atrás ni para adelante, no creían. Dice Pablo, o dice el narrador, y como no estuvieran de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y dile, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha puesto duro, se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles he enviado esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y aquí está hablando del nuevo pacto que Dios hizo con nosotros los cristianos, donde Dios ahora no se limita solo al pueblo de Israel, sino que todo aquel que se arrepienta en todas partes del mundo, que reconozca a Cristo como Salvador, que cree en Cristo como único y suficiente Salvador, no importa si eres musulmán, hindú, judío, israelita, cubano, mexicano, hasta los mexicanos tienen salvación. ¿Ahí te Batito? Puedes ser salvo por la pura gracia del Señor. Puedes ser salvo por la pura gracia del Señor. Dios quiere que todas las personas en todo lugar, o Dios demanda que todas las personas en todo lugar se arrepientan y vengan delante de Él. Regresamos al texto. Dios, conociendo la ceguera de Nínive, decide tener misericordia de ellos y ellos escuchan el mensaje y se arrepienten. Dios en su soberanía decide salvarlos. Dios muestra en este relato su gran compasión por las personas que Él crea sin importar su nación. Él lo creó todo, todo es de Él. Dios, en vez de contarle una analogía a Jonás, hace que Jonás se vuelva la analogía, Jonás se vuelve la historia con todo lo que está pasando con la calabacera. Él quiere que nosotros reflexionemos en esto. Y algo interesante, cuando veamos versículo 11, yo les pregunto, ¿Jonás se arrepintió o no se arrepintió? El narrador no lo dice, porque ese no es su propósito. Eso no es lo que tiene en mente. Él no tiene en mente que si Jonás lo entendió, si Jonás no lo entendió. Lo que tiene en mente es que Dios puede salvar a quien Él quiera salvar para su propia gloria y por sus propios planes. Y más que todo, lo hace por su pura misericordia. La misericordia no se puede apartar del libro de Jonás. Versículos 10 y 11. Tú, lástima de la calabacera, Dios dice, no hiciste nada para tenerla. Dios dice, y no tendré lástima y compasión de estos que están ciegos espiritualmente. Si nosotros vamos al libro de Job, al profeta Job,
nosotros vemos cómo Job empieza a pasar una situación que ninguno de nosotros quisiéramos pasar, de verdad. Ninguno de nosotros, todos los que creen que están pasando algo malo, por favor, yo les animo a leerse el libro de Job. Si usted está pasando algo difícil, léase el libro de Job. Y llega un momento de la prueba en la que Job empieza a ya estallar. Job empieza a mostrar los síntomas de su incomprensión. Él había aguantado, él se había mantenido fiel, pero hay un momento entre los amigos, entre todo el mundo, que ya él empieza a decirle a Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Ya Job está como Jonás, pero a más escala. Job ha pasado más cosas. Cualquiera de nosotros hubiera, yo se lo digo en serio, cualquiera de nosotros en la situación de Job hubiera respondido como Job, para que tengan un poco de gracia, y nos hubiéramos quejado contra Dios y hubiéramos estado protestando. Pero Dios es tan misericordioso y tan bueno, nos lo vamos a leer, que en el capítulo 38 y 39 Dios le muestra a Job su ignorancia. Y en el capítulo 38 y 39 le empieza a decir a Job, ¿quién creó esto? ¿Quién creó aquello? ¿Quién hizo lo otro? ¿Quién lo puso? ¿Quién permitió que fuera así? A punto tal que Job empieza a caer y dice, fuiste tú, Señor, fuiste tú, Señor, fuiste tú, Señor, fuiste tú, Señor. Y cuando llega al capítulo 40, versículo 2, le dice Dios a Job, le pregunta, le hace esta pregunta, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Ustedes creen que sea sabio que nosotros estemos, no sé qué palabra utilizar, yo digo fajado, discutiendo, molestos con Dios? ¿Es sabio estar bravo con Dios? ¿Es sabio estar molesto con Dios? El que disputa con Dios responda esto. Y en el capítulo 40, versículos 3 al 5, vemos ahí a Job arrepentido delante de Dios. Hasta que él no se dio cuenta que Dios era sabio, que Dios gobernaba, que todo lo que estaba pasando Dios lo permitió, hasta ese momento Job no cayó arrepentido delante del Señor. Mis hermanos, a diferencia de Jonás, Jesús, como Dios el Padre, tuvo compasión por las multitudes. Mateo 9:36, ¿qué dice? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque dice que Cristo la veía como ovejas que no tenían pastor. Y Cristo, al ver las personas así como ovejas sin pastor, tuvo compasión por todas las multitudes. Jesús, en Mateo 10, en la carta de Mateo, la epístola, el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 29, dice, ni un pajarillo cae a tierra sin que Dios lo permita. ¿Qué le digo con estos dos textos? Jesús se sometía a la soberanía de Dios. Jesús conoce la soberanía de Dios. Y Jesús podía percibir la ceguera espiritual de los hombres. Por eso él las podía ver que eran como ovejas sin pastor. Pregunta, mis hermanos, ¿haces tú lo mismo? ¿Estás haciendo lo mismo en tu vida? ¿Estás percibiendo la soberanía de Dios en tu vida, en la situación que estás? Y estás viendo a los demás que te rodean como personas ciegas. En vez de verlos como enemigos tuyos, como enemigos de la cruz, date cuenta que son personas ciegas que necesitan el Evangelio de Jesucristo. Por eso no estamos predicando más, porque vemos más enemigos que personas necesitadas de aclaración y necesitadas del Evangelio. Crop S.P. No se nos dice cómo respondió Jonás. El libro termina de manera abrupta, pero la ausencia de una conclusión nítida es deliberada, el autor lo quiso. Porque Dios quiere que cada uno de nosotros responda a la pregunta para sí mismo. Jonás se entristeció porque una ciudad arrepentida había sido perdonada, pero Jesús lloró por una ciudad no arrepentida que iba a ser juzgada. Lucas 19, 41 al 44. ¿Con quién te identificas? ¿Con Jonás o con Jesús? Al principio hablamos de la ira y decíamos, entre las cosas que decíamos en la introducción, nos enojamos porque creemos que se ha cometido injusticia. Así pensaba Jonás. Jonás pensaba que Dios estaba cometiendo una injusticia, por eso él estaba amargado, por eso él estaba irado, por eso él entendía que lo que Dios estaba haciendo estaba mal. Pregunta, ¿cuál es tu pensamiento de Dios sobre tu situación actual? ¿Qué estás pensando de Dios sobre la situación que estás atravesando ahora mismo? ¿Cómo te la pasas pensando generalmente
de tus hermanos, ¿le tienes compasión o qué haces? ¿Con misericordia y compasión o con ira y enojo? El antónimo, y lo pueden buscar en internet, de la compasión, ¿saben qué cosa es? La impiedad. El antónimo de la compasión es la impiedad. Cuando no somos compasivos, estamos mostrando impiedad. Y esto es todo lo diferente a ser compasivo. ¿Cuál es el significado de la impiedad? La persona compasiva se duele por otro, sufre por otro, se pone en el lugar de otro. La persona que tiene impiedad en su corazón no le duele otro, no sufre por otro y no le importa lo que otros puedan estar pasando. Mis hermanos, seamos como Cristo y no como Jonás. Pensemos cómo Dios ha sido con nosotros e imitemos su conducta. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. No necesitamos añadirle nada, no necesitamos quitarle nada. Te pedimos, Dios, que esta palabra sirva para seguir abriendo nuestros ojos, para seguir confiando en ti, para seguir descansando en ti, en la situación que nos tenga, para no sentir celos si otros se convierten, para no sentir celos si otros vienen a ti. Recordar que tú eres soberano, tú puedes hacer lo que quieras. Y recordar que si las personas son ciegas, necesitan que tú le abras los ojos para que tú las puedas salvar, Señor. Ayúdanos, Dios. Sabes que muchos de nosotros pensábamos más de otros en algún momento porque no entendíamos su doctrina, pero cuando tú nos sacaste de la ignorancia y ahora podemos ver con claridad en la Biblia por qué creen como creen, ahora nosotros abrazamos esas verdades también. Ayúdanos a ser compasivos con aquellos que no lo han hecho todavía, con aquellos que no van tan adelante como nosotros, sino que van un poquito más atrás. Como Cristo y Dios le muestran compasión, ayuda a tener compasión con los hermanos que quizás no entienden ciertas verdades que nosotros estamos entendiendo ahora mismo para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.